Estamos junto con el doctor Guido Dorman, médico neurólogo de la Clínica de la Memoria de INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva, a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación. Hola, buenas tardes. Una persona y un doctor que realmente me sorprendió, estuvimos charlando antes del programa, primero por su juventud. ¿Cuántos años? 32. 32 años. Trabaja en varios centros importantes, entre ellos INECO, a su vez tienes una clínica privada familiar, así que bueno. Y el Ramos y Favalora así no se me enojan. Está bien, perfecto. Así que bueno, estuvimos hablando con él, charlando un poco de lo que íbamos a hablar en el tema de hoy. Y la primero de todo, cuando yo decía al comienzo de que la economía, no íbamos a hablar de economía, pero sí que la economía nos daña, nos lastima, más esta economía argentina, que tiene una particularidad siempre muy evidente. La primera pregunta que te voy a hacer es, porque estuve leyendo un poquito todo esto sobre estos temas y hablan de que es una sociedad que se está envejeciendo. Se habla de que en 2050 hay unos números ahí que después nos vas a aclarar un poquito cómo es. Pero cuando uno dice se está envejeciendo, siempre asocia vejez con enfermedad. Yo te pido que no me lo aseveres. A ver, la cosa es así. El envejecimiento no necesariamente tiene que ser un envejecimiento patológico. Eso es importante, digamos. Por eso en estos últimos años ya no se habla de demencia senil o enfermedades seniles, sino que se habla de enfermedades que obviamente con este aumento de la esperanza de vida, este envejecimiento de población, hay más chance de que probablemente se manifiesten que antes, que la gente que vivía menos o teníamos menos esperanza de vida. Pero sí, Carlos, no es el envejecimiento, sí o sí, la edad, un fenómeno patológico. De hecho, por el contrario, uno tiene que, la sociedad tiene que estar destinada a evitar de que ocurra con patología y que sea un envejecimiento saludable. Cuando uno habla de envejecimiento, habla en general y le da cierto resquemor nombrarlo, el Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Cómo se define rápidamente? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa en la cual se van perdiendo neuronas del cerebro, principalmente en áreas asociadas a la memoria. Y justamente esa es la manifestación principal. Empieza a haber pérdida de memoria, dificultad para orientarse, para perderse, todo esto generado por procesos que no son normales justamente en la edad. ¿Sí? ¿Se puede evitar? A ver, hoy por hoy no hay una cura o una vacuna o una medida puntual que uno pueda hacer que no aparezca, pero sí hay un montón de medidas y hábitos que claramente logran que si a nivel poblacional si hiciesen, disminuiría la prevalencia o por lo menos retrasaría la aparición de esta enfermedad. Así que sí hay mucho para hacer. Si uno quiere llegar a una vejez saludable, ¿no? Ese es un término que se habla mucho, ¿qué debería hacer? ¿Por dónde empezamos? Tal vez el principal factor es justamente, si uno quiere un envejecimiento cerebral saludable, es usar el cerebro. Digamos. Tal vez lo más importante es mantenerlo activo desde el principio. Se sabe que el principal factor protector es justamente los años de instrucción formal y probablemente los no formales también. Digamos, el hecho de mantenerlo activo y sano y con un buen desarrollo cultural es sin lugar a duda el principal protector. También es importante la actividad física, el mantener los factores de riesgo cardiovascular, una buena dieta, son todas las cosas que hacen que seguro sea mucho más llevadero y menos patológico el envejecimiento. Cuando hablamos de actividad física, generalmente cuando uno va al médico le recomiendan actividad física, una comida saludable y todo eso. Cuando se habla vos hablas de cerebro, ¿se entrena el cerebro? O sea, ¿hay un entrenamiento? Sí, claramente, digamos, en estadios previos, obviamente el hecho justamente de usar la cabeza es ya una porción de entrenamiento cerebral. Y obviamente cuando uno va apareciendo ya ciertos grados de función, claramente lo llaman estimulación, rehabilitación cognitiva, que son son gimnasias cerebrales destinadas a intentar rehabilitar, estimular o por lo menos compensar las fallas que pueden estar. Pero sí, es lo mismo la gimnasia del músculo que el cerebro en el sentido de esto, de mantenerlo estimulado y activo, cuanto mejor funciona. ¿Es hereditaria? El Alzheimer, la realidad es que las causas hereditarias en la cual un padre, una madre puede generar una herencia sobre el Alzheimer son pocos. En general representan entre el 1 al 3, 5%, en la cual si un padre lo tuvo, tiene la chance de un 50% de que el hijo lo tenga. La gran mayoría de los casos, más que nada en edades más avanzadas, se llaman esporádicos, que si bien hay un componente genético, hay un componente hereditario, no es uno de los más dentro de los factores que forman la enfermedad. Guido, la sociedad cambió, eso es indudable, en todo sentido, ¿no? En todo sentido.
Y yo te comentaba algo que me pasó, una vivencia, que nos pasó a todos, los de mi edad se acuerdan o lo van a tener presente. Cuando uno tenía 15, 16 años, la madre tenía 40 y la abuela tenía 60. La abuela, la madre estaba en la casa, cocinaba, planchaba, limpiaba. Y la abuela estaba también en la casa y tejía. Era, yo creo cuando se decía clase pasiva, como se dice la clase pasiva de los jubilados, era esa clase pasiva. Era como que estar en su casa, quieto, tranquilo, escuchando la radio, lo que te veían en televisión ya en aquella época ya eran privilegiados, pero miraban televisión. Hoy, los padres de criaturas de recién de 2, 3, 4, 5 años, les cuesta llevarlo a algún lugar, los tienen que llevar a un jardín materno o a un jardín, porque llevarlo a la casa de la abuela normalmente hoy está 60 años, está más que activa, está trabajando, o tiene su actividad, o va, o tiene sus reuniones, entonces la vida en ese sentido ha cambiado. Esa vida nueva que se vino de repente es buena para la salud. Yo creo que sí, digamos, justamente es esto lo que dijimos anteriormente, es el mantener las personas activas, o sea, esta falta de pasividad que estamos teniendo ahora, que una persona de 60 años no sea una persona pasiva, que esté quieta, viendo esperar pasar el tiempo tal vez, sino que la mayoría de nuestros jefes de servicio tienen esa edad y son nuestros referentes, lejos de estar de decir alguna persona pasiva, es sin duda algo que, por lo menos a nivel cerebral, es ampliamente beneficioso. ¿Sí? Se dice que, por ejemplo, el ajedrez es muy bueno para este tipo de enfermedades, como hacer un sudoku, por ejemplo, o todo aquello que agilice o ponga a prueba los movimientos cerebrales. A ver, sí, obvio, digamos, el ajedrez, el sudoku, cada uno depende de sus capacidades. El ajedrez es obviamente una actividad mental muy importante, que a veces si uno quiere aplicar un entrenamiento cognitivo es difícil, digamos, tenés que ya saber y entrenarlo, pero todas estas actividades desde ya son cosas beneficiosas. ¿Sí? Implican el ajedrez, es una alta actividad mental en la cual sin duda activa un montón de circuitos que son útiles para mantener nuestro cerebro. Yo te preguntaba fuera de cámara, ¿qué pensás vos, siendo una persona muy joven, un doctor muy joven todavía, pero a nivel de estudio, viniste hace poco de una clínica que estuviste en Los Ángeles, ¿verdad? De un congreso, el Congreso Internacional de Alzheimer, sí, en Los Ángeles. ¿Es solucionable? ¿Crees que el Alzheimer va a ser historia en algún momento? O sea, que va a quedar como algo que pasó, obviamente a nivel de ciencia no hay nada que podamos tener certezas, porque por hoy no lo hay. Yo soy optimista, creo que, digamos, que todavía queda mucho camino por recorrer. Nos queda mucho si uno compara las enfermedades que ya tienen una cura, el cáncer, han recorrido mucho más camino que nosotros para llegar a donde están, que muchas obviamente tenemos tratamientos. En nuestro caso creo que nos queda, obviamente estamos lejos, hay algunos, obviamente un montón de trabajos, investigaciones que están en camino a ver si resultan, pero yo soy optimista que en algún momento va a haber una cura o por lo menos un tratamiento para la enfermedad. Argentina, en ese sentido, ¿cómo estamos? ¿Cómo tenemos buenos centros neurológicos? Argentina realmente tiene muy buenos centros de neurología general y neurología cognitiva. Siempre ha sido un país que ha tenido buena neurología y un montón, bueno, INECO mismo tiene importantes laboratorios con muy buenas publicaciones, Favaloro con el INSIT, con INSET, digamos, yo trabajé en un laboratorio de investigación y ha sido siempre lugar de muy buena investigación en neurociencias, obviamente con nuestras limitaciones de países más grandes, pero ha sido siempre un país importante en la neurociencia y la neurología. Bárbaro. Y lo sigue siendo. Te voy a sacar de tema del Alzheimer y me voy a detener en otro que para mí es muy importante y tiene mucho que ver con lo que somos los argentinos, y yo me incluyo, somos los argentinos. Nosotros sabemos de todo, hablábamos, somos directores técnicos de fútbol, de básquetbol, jugamos bien al tenis, al rugby, al béisbol, deporte que vemos por televisión, todos sabemos, y todos dirigimos y todos manejamos. Y todavía somos médicos. Entonces cuando uno viene y dice, tengo un dolor de cabeza, decimos, dormiste mal. No, pero es una mala postura. Es el hígado, o es no, te debe ser las cervicales. Siempre le buscamos un pretexto. Y cuando decimos, no, me tomé un analgésico y no me hizo efecto. Y digo, ¿cuánto lo tomaste? De 0,5. No, tenés que tomar de 1. O sea, todos sabemos, siempre damos una solución para todos los temas. Y la pregunta es, realmente, ¿cuándo el dolor de cabeza le tenemos que prestar atención y por qué le deberíamos prestar mucho más atención de lo que realmente le damos?
A ver, dolor de cabeza, lo ideal es que siempre se consulte, por lo menos en la primera vez, cuando uno tiene un primer dolor de cabeza de una característica, es importante que consulte, no solamente ser un neurólogo, puede ser un médico generalista o un médico de familia o quien maneje la patología, pero siempre consultar. Ahí lo que nosotros llamamos, donde sí o sí tiene que ser una consulta y urgente, lo llamamos cuando hay banderas rojas, o sea, cuando hay una progresión de una dolor de cabeza que progresa, que no cede analgésicos, que se asocia con otros síntomas neurológicos, con fiebre, con náuseas y vómitos. Eso lo llamamos red flag o banderas rojas, ahí sí, o que aparezcan formas súbitas, son signos claros de sí o sí una consulta porque puede haber lo que llamamos una cefalea secundaria a un proceso más grave o menos, no, más peligrosa a lo que son las cefaleas clásicas primarias, como la tensional, la migranosa, que también igual uno debería consultar para un buen manejo terapéutico. Los analgésicos tomados así libremente a veces mejoran y otras veces ocultan esas cosas. Digamos, ¿cuál es la mayor preocupación? Vos decís la marea, ¿cómo es que dijiste? Las banderas rojas. Las banderas rojas. El tema es ¿cuándo realmente debemos estar alertas a que eso suceda y debemos ir, y sobre todo cuando uno tiene chicos y un dolor de cabeza, a veces uno dice, no, bueno, se está cansado. ¿Cuándo realmente debemos prestarle mayor atención? Por ahí las cefaleas más peligrosas y que más surgen son las que llaman cefaleas súbitas o en estallido, el típico dolor que de repente se me parte la cabeza. Es un dolor claramente peligroso y que uno tiene que ir a consultar enseguida en los chicos, bueno, en los adultos también, pero más que en los chicos cuando se acompaña de fiebre. Siempre hay que tener en cuenta las meningitis o los procesos infecciosos. Cuando hay una cefalea que progresa o que agrega focos, signos neurológicos, son claramente cefaleas poco probables que sean primarias y que revisten de algún problema de gravedad a nivel cerebral. Doctor, ¿y qué diferenciación podemos hacer entre cefalea y migraña? ¿O es dentro del mismo...? Una es una subcategoría, un tipo de la otra. La cefalea es todo dolor o algia a nivel craneal o craneofacial. La migraña es una de ellas, que son las llaman cefaleas primarias, es un tipo de dolor en la cual hay una disregulación en el mecanismo de dolor primario, donde no hay un proceso secundario en el intracraneal. Es uno de los tipos de cefalea primaria, la migraña. Pero la migraña también genera bastante problemas al ser humano y que inclusive lo inhabilita muchas veces para poder trabajar. A ver, si bien, como dije, es primaria, no es, digamos, en el sentido que conlleva un proceso grave, sí, obviamente es súper discapacitante, en general duele mucho, incapacita días laborales o actividades recreativas o de estudio. Es muy molesta y eso es importante, digamos, el tratarla bien, porque a veces el tratarla mal o usar medicamentos de venta libre inadecuados pueden no solamente empeorar la cefalea, generar más rebote, cronificarla o generar otros problemas, ¿no?, que sumen a lo que ya hay. Hablábamos fuera de cama también con respecto a lo que es un país como el argentino que está con tanto movimiento económico alterado permanentemente, con muchos ciclos de crisis y que seguramente debe redundar en mayores visitas a los médicos. Pero sin embargo, visto desde otro punto de vista y tal vez mirando el vaso más positivo, digamos, hay países en donde tienen una imagen de seriedad y de tener todo bien abrochado, que sin embargo tienen suicidios y tienen enfermedades mucho más en cantidad o en proporción mayores que las que tenemos nosotros. Sí, obviamente nosotros tenemos una alta prevalencia, en todo el mundo es una alta prevalencia de enfermedades psiquiátricas, pero sí, digamos, si uno dice, con todo lo que vive en países del primer mundo, deberían tener más o menos, y la verdad que no es así. Vaya a saber si la adaptación, la resistencia que tenemos en estos países a tolerar todo lo que vivimos, pero sí, obviamente acá y como en otras partes del mundo, la tasa de la prevalencia e incidencia de enfermedades psiquiátricas es muy grande. Es muy grande. Doctor Guido Dorma, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer.